Proseguimos con la segunda parte de planificación de la enseñanza y estrategias de aprendizaje, a cargo de su hermana y amiga Norma Santana, con nuestros correos a la disposición, canal de YouTube y otro canal del Departamento de Educación Cristiana y de Familias que se les suministrará al final de toda la ponencia. También ponemos a su disposición el canal de YouTube de la ANESEP, la Asociación Nacional de Educadores Cristianos Evangélicos de Venezuela, ocupados en todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje de todo el sistema educativo, pero también de la palabra de Dios. En la primera parte se consideraron los siguientes aspectos. Vimos a manera de introducción conceptos y definiciones de enseñanza y aprendizaje, pedagogía y andragogía. También pudimos ver algunos aspectos sobre el aprendizaje en las diferentes etapas de la vida. Recuerden que el material en Word está disponible para sus correos en la medida en que ustedes lo soliciten. En esta segunda parte se tratará el punto número 3 de toda esta exposición: planificación de una clase bíblica y cuáles son estos elementos. Así que prepárese para poder aprender tan interesante temática. Planificación de la enseñanza. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32 y Efesios capítulo 2, versos 20 al 21. Pueden leer la base bíblica allí donde está o más adelante, pero quiero destacar algunas palabras claves de esta importante lectura bíblica. El Señor Jesús hace referencia e inicia con una pregunta: ¿quién de ustedes, si va a edificar una torre, no calcula primero los elementos, estoy parafraseando, para ver si falta algo? No sea que al iniciar la edificación o la construcción verifique que algo le falta y se caiga la estructura y entonces empiecen a hacer burla de él. Luego el Señor hace referencia allí en Lucas 14, los versículos citados, a que quién de ustedes, de nosotros, si va a una guerra, primero no calcula si tiene los elementos necesarios para confrontar al otro. Y de no ser así, pues entonces le pide condiciones de paz. Amados hermanos, así debe ser la planificación del ministerio de la enseñanza, de la edificación del cuerpo de Cristo. Organizado, preparado, para saber con qué se cuenta y poder llevar a cabo tan precioso ministerio. Un maestro entonces debe prepararse con antelación para la impartición de las lecciones. Hay otras citas bíblicas que estoy ofreciendo a cada uno de ustedes y está en el material escrito, igual como en estas diapositivas. 1 Timoteo 4, verso 13 y 2 Timoteo 4, también verso 13. La enseñanza no se improvisa. ¿Qué es planificar? ¿Qué es elaborar una planificación? Es organizar los diferentes elementos que han de intervenir en el desarrollo de una actividad. En este caso, en la actividad de enseñar, que es el objetivo principal de este tema. Vamos a ver entonces cuáles son esos elementos que intervienen para una enseñanza eficaz. Título de la clase, la base bíblica, porque toda clase de la palabra de Dios tiene que tener una fundamentación bíblica. Objetivos, cuáles son los contenidos de esa clase, de esa enseñanza. Actividades o estrategias de aprendizaje. En otro sentido, tenemos también que verificar los recursos con los cuales contamos, el tiempo del que vamos a disponer y finalmente la evaluación. Recuerden que toda planificación debe hacerse por escrito, en un formato diseñado para tal fin. Como parte de la Asociación Nacional de Educadores, quise decir Cristianos Evangélicos de Venezuela, conocemos lo que es planificar en el sistema educativo. Dios permita que la iglesia también aprenda a no dejar los proyectos solamente en la mente, en la memoria, también poderlo llevar de forma escrita, pues ese escrito servirá de guía durante todo el proceso. La planificación de una enseñanza. Vamos a detallar algunos de estos elementos en líneas generales.
El título es el conjunto de palabras que indican el asunto o tema a tratar. Las guías didácticas que ya vienen elaboradas, pues de por sí lo tienen, pero cuando un maestro debe de, a cuenta propia, planificar una clase, debe de verificar, organizar el título que tiene total relación a los contenidos. La base bíblica. Esta base bíblica implica el nombre del libro de la Biblia, cuál o cuáles capítulos y versículos en que se fundamentará la enseñanza a tratar en ese momento específico. Los objetivos. Hermanos, qué importante es tener objetivo, la meta trazada, el a dónde se va a llegar. Son entonces los fines que desean alcanzarse mediante determinada enseñanza. Los objetivos, por lo regular, también están dentro del material didáctico. Pero un maestro que no solamente vaya a dar una clase de escuela bíblica dominical, sino alguna enseñanza en algún momento del día de la iglesia, pues tiene que formarse dentro de su mente qué se propone con esa enseñanza. Eso es esencial para saber a dónde llegar y cómo hacerlo. Los contenidos son las diferentes partes que contiene la clase o el material didáctico. En los contenidos están los conceptos, hay información, hay teorías, hay procedimientos, actitudes que van a ser aprendidas y transmitidas al que escucha. Quiero comentarles que estos temas se pueden ampliar en otro tipo de ponencia. Estamos a su total disposición, ya que cada uno de ellos requiere tiempo. Y repito, aquí estamos haciéndolo a nivel general para que usted tenga conceptos básicos. Estrategias son las diferentes acciones que se llevarán a cabo. Marcos 4, 33 al 34, la cita de nuestra base bíblica principal, nos habla de que Jesús hablaba a las multitudes, hablaba también a sus discípulos, enseñaba y lo hacía por parábolas. Sin ellas no les hablaba. La parábola es una estrategia de aprendizaje y de enseñanza. Relatos tomados del día a día que llevan a una profunda verdad espiritual. Y vemos entonces a un Señor Jesús, el Maestro por excelencia, aplicando metodologías para poder transmitir su mensaje para las vidas. Estas estrategias se hacen como una aplicación práctica de los temas tratados y se potencian las habilidades cognitivas, es decir, los conocimientos, las habilidades, quise decir, sociales, las espirituales y las afectivas. Tiene el maestro que verificar el tipo de estrategia y el área en sí en que esta o a la que esta va a ser aplicada. Antes de proseguir con los otros elementos para la planificación de una clase, según lo vimos en la lámina anterior, queremos dedicar un espacio especial para las estrategias de enseñanza y aprendizaje, porque se consideran de gran importancia para el logro de los aprendizajes. Esta ha sido una de las inquietudes expuestas en nuestras reuniones previas a esta enseñanza. De allí que preste mucha atención, porque ¿cómo hago para enseñar a los niños? ¿Y qué puedo poner en práctica para una clase de adultos? Veamos. Cuando estamos, y ya lo vimos en láminas anteriores, hablando a diferentes grupos de edades, aunque en la lámina que les presento a continuación están todas las estrategias conjuntas, hay que clasificarlas, porque como ya lo vimos en diapositivas anteriores, la edad, el nivel del grupo con quien usted trabaja le va a dar la clave, por decirlo así, de qué actividad aplicar en un momento determinado. Allí hay varias. Recuerde consultar en Word el documento que se le enviará a sus correos con estos contenidos ampliados. Voy a citar solamente algunas de ellas y por favor les pido que usted pueda leerlas en voz alta. Cuando un maestro da su clase puede aplicar una investigación, permitir que los estudiantes investiguen, analicen por sí mismos, en grupos o de manera individual, en dúos, en tríos, algún pasaje, alguna situación específica de la Biblia. Dramatizaciones. Conocemos lo que es una representación de roles. Puede también un grupo de hermanos, de personas asistentes a la actividad de enseñanza, tomar un pasaje bíblico
y representarlo. Eso va a depender del tiempo, de otros factores que los maestros son entendidos para usar alguna de ellas. Rompecabezas. Rompecabezas son piezas, ya sea de una figura, de un paisaje, donde los participantes pueden también armarlo y que va a estar relacionado con la clase del día. Recuerden que cada estrategia de esta los va a impactar mucho más en cuanto a lo que se está aprendiendo. Otra que puedo por aquí tomar, conversatorios. Conversar sobre un tema específico. De hecho, dentro de unos momentos voy a citarles una base bíblica donde el Señor Jesús permitió que sus alumnos, sus discípulos, por así decirlo, hicieran una libre asociación de ideas. Ese pasaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 17. Recordemos que Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios? ¿O qué dicen ustedes que soy yo? Y por allí entonces ellos empezaron a generar ideas. Ahí hubo un conversatorio para llevarlos a una profunda verdad espiritual. Manualidades, actividades artísticas, etcétera, etcétera. En cuanto a las estrategias, cabe también destacar lo siguiente. Aparte de que hemos dicho que son acciones que pueden ser llevadas por cada uno de los participantes, recordemos que son acciones que las utiliza el maestro para enseñar, pero que la utiliza el estudiante, el alumno, para aprender. Hay otras que dan muy buen resultado. Debate. Un estudiante que participe a nivel de discusión en el buen sentido de la palabra, como actividad oral en la cual, repito, se discute un tema por parte de 2 o 3 grupos, donde ellos argumentan sus puntos de vista para llegar a una conclusión. También está el taller. El taller se introducen técnicas que integran la teoría y la práctica. Recordemos que no toda conferencia, no toda enseñanza o prédica es un taller, no todo curso es un taller. El taller se caracteriza en sí por permitir teoría y práctica. De hecho, en lo presencial, esta enseñanza de la cual ustedes disfrutan por este canal ha sido hecha en forma de taller. Hay dentro de un taller investigación, descubrimiento, trabajos en equipo, con la finalidad de producir un resultado tangible. Se usa también como estrategia en la ilustración, análisis de casos concretos. Ya a nivel de escrito, usted puede permitir que los estudiantes tomen la Biblia o un libro o un material fotocopiado o impreso que usted les haya suministrado para que subrayen palabras claves. También elaboración de gráficos, de carteleras sobre el tema del día o de la semana, interrogatorios. Hago un alto aquí en esta palabra que aparece remarcada, memorización y repetición. ¿Sí? Es importante, hay una base bíblica que lo avala dentro del proceso de la enseñanza, pero cuidado, deben de dosificarse, evitar que sean el núcleo de la enseñanza. No es todo, ahora repitan, ahora memoricen. Recuerden también como estrategia la escritura creativa, que los jóvenes, los niños produzcan de manera escrita. Ojo con los niños, a veces no manejan la lectoescritura, entonces verifique siempre el nivel de conocimiento y de madurez intelectual de aquellos a quienes usted está enseñando. Allí hay otras, recuerden revisar con calma estas diapositivas. Informes, redacciones, proyecciones de audiovisuales a cargo de los alumnos. Cada una de estas estrategias he podido experimentarla en las diferentes facetas de mi desarrollo de la profesión docente, como profesora del nivel de bachillerato, pero también dentro de las iglesias en las diferentes conferencias y actividades en las cuales Dios me ha permitido participar. Hay algo también muy importante y tiene que ver con esta exposición, presentación que hago dentro de lo que significan las estrategias. Se ha dado por entendido en diversos estudios que cuando damos enseñanza, dependiendo de la estrategia que usemos, los alumnos, estudiantes o participantes van a recordar solamente el 10% de lo que ven, pero van a asimilar el 20% de lo que se oye, un 50% de lo que se ve y se oye, pero un 80% de lo que se ve, oye y hace. Allí está la bibliografía de quien cita
este conocimiento. Así que pongamos mucha atención en este último aspecto. El gran porcentaje del aprendizaje se realiza cuando se puede ver, oír y hacer. Toda enseñanza debe entonces incluir de forma estratégica, de forma metodológica, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. En lo visual están las cosas que se ven dentro de ese proceso de enseñanza. Allí están ciertos accesorios, está el video, están láminas escritas, etc. Lo auditivo es el escuchar la información, los conceptos, la enseñanza en sí. Pero lo kinestésico, permitir que el estudiante, el participante, se mueva, actúe, se ponga de pie, use sus manos. Son acciones y movimientos corporales. Entonces, son muchas las estrategias y actividades para facilitar el aprendizaje. Todos los maestros deben de poseer sabiduría, esa sabiduría que viene del Espíritu Santo de Dios como uno de los dones, que va más allá del conocimiento a nivel de estudios superiores. Y el Señor pues le va a permitir ir conociendo cuál de estas estrategias y en qué nivel, en qué área la va a aplicar, y tener entonces destrezas necesarias para aplicarlas de manera conveniente en los diferentes momentos de la clase que usted imparte. Continuando con esta estrategia, que es una pregunta de aplicación, ya casi para ir finalizando esta segunda parte de la enseñanza, quiero que usted comente, ya sea de forma escrita u oral, vía audio, por los diferentes medios de comunicación que hemos suministrado. De las estrategias indicadas, por favor mencione 2 o 3 que usted considere más apropiadas para una clase de adultos, por una parte, y otras para una clase de niños. Nos gustaría muchísimo escuchar su intervención, su participación, para que usted mismo vaya poniendo en práctica lo aprendido en esta actividad de enseñanza. Hay también la continuación de estos elementos de una planificación y está relacionado con lo que usted puede ver en esta gráfica. Si lo tuviera usted de manera presencial en este momento, quisiera escuchar, me hubiese gustado escuchar, ¿qué observa usted allí? Es muy fácil de deducir. Estamos observando ciertos accesorios, artículos, herramientas, por decirlo así, que puede y debe usar un maestro como estrategia de aprendizaje, pero como recurso para facilitar ese aprendizaje. Allí pueden ver ustedes una Biblia, la Biblia que contiene la palabra de Dios. Hay una foto en tiempo real, es mi persona, con una de mis estudiantes del liceo, donde ella está elaborando, pegando y cortando las cosas para una cartelera cuando di el valor de la paz. También podemos ver en dibujo animado, por decirlo así, un maestro tiene algo en sus manos, tiene un lápiz, tiene inclusive una fruta, es decir, una manzana, tiene una regleta, y luego en la última parte de esta gráfica, la parte inferior, vemos a un grupo de jovencitos sentados en una mesa. Estoy viendo detrás de ellos mapas geográficos, pero estoy viendo también una pantalla. Eso también es parte de las estrategias, pero que han de realizarse a través de los recursos educativos. Ese es un elemento indispensable para poder transmitir eficazmente la enseñanza. En cuanto a estos recursos, puedo añadir lo siguiente: son simplemente los medios a través de que usted va a llevar a cabo la estrategia, y también deben ser bien planificados, pues sin ellos sería difícil la consecución de los objetivos. No olvidemos nuestra base bíblica. ¿Quién de ustedes que va a edificar una torre primero no se sienta? Y no es agradable saber que un maestro, una vez iniciada la clase, por ejemplo, pueda decir: no traje el lápiz. Muchachos, vamos a recortar y a pegar, pero no traje las tijeras. Entonces se cae la enseñanza. Los recursos a utilizar para impartir a una clase, muchos de ustedes son conocedores, pero vale la pena nombrarlos. La Biblia en primer lugar, es la base, es la guía por excelencia
de todo proceso de formación cristiana. Luego están las guías didácticas del maestro, son los materiales impresos, también la de los alumnos, muchísimas veces, a veces esto no es posible, sino que solamente el maestro cuenta con sus recursos y va transmitiendo la enseñanza con el material didáctico que posee. Todo lo que está relacionado con la papelería, artículos de escritorio, es decir, hojas sueltas, engrapadoras, marcadores, etc. Los cuadernos o libretas, tanto de parte del docente como de parte de los que reciben la enseñanza, los rotafolios o pantalla en todo caso, pizarra, lápices, tijeras, etc. Apreciados hermanos, si el espacio donde usted va a impartir determinada enseñanza no cuenta, por ejemplo, con el recurso pizarra, pues no prepare la clase de tal manera que haya que escribir. Verifique, planifique primeramente el espacio en el cual usted va a trabajar para saber con cuáles recursos puede contar. Maestros, recuerde las enciclopedias, diccionarios, mapas. Eso ya en cuanto al estudio personal, individual, los equipos audiovisuales muy importantes, si hay micrófono, si hay conexión a internet, comentarios bíblicos, etc. Pero cabe destacar, y esto es muy importante, muy necesario resaltar, que en toda labor de formación cristiana, el principal recurso es el Espíritu Santo. La Biblia lo afirma y lo confirma. Es quien enseña y guía a toda verdad. De hecho, también la Biblia nos afirma, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas en cuanto al momento que haya presentar defensa de la palabra de Dios. Dejo en usted como tarea de investigación los versículos específicos donde aparece esta referencia bíblica. Contemos siempre con el Espíritu Santo porque en nuestra base bíblica dijimos, Dios mismo constituyó, el mismo que te llamó, te ha constituido en los diferentes ministerios. No podemos desconectarnos de la comunión con Él. Otro de los elementos de la planificación de una clase eficaz de enseñanza bíblica es el factor tiempo, muy descuidado o muy olvidado por muchísimos ponentes y maestros. Bien, es el espacio de duración, ya sea de un plan de clase, de unos objetivos específicos, si va a ser de una duración de una semana, diario, debe ser tomado en cuenta para entonces poder dividir los contenidos, las actividades entre el espacio de hora o las horas en que se han asignado para una determinada enseñanza. El lapso total de tiempo para determinados objetivos y contenidos también debe ser planificado. Un mes, trimestre o inclusive un semestre. Esto va mucho aplicado a las escuelas bíblicas dominicales. Hay objetivos generales que abarcan todo un semestre y se van distribuyendo en diferentes clases por objetivos específicos. Conociendo esto, habrá una buena distribución y aprovechamiento de cada tiempo específico. En las actividades eclesiásticas o la de escuela bíblica, sea de extensión, vacacionales o dominicales, las clases se recomiendan que puedan ser de 1 o 2 horas, un tiempo más o menos necesario para poder desarrollar un tema. Y es que se ha comprobado que las jornadas de enseñanzas mayores de 2 horas o sin un lapso de receso entre ellas dificultan el grado de concentración y de asimilación de los contenidos. De allí que prestemos mucha atención y cuidado en las actividades de conferencia, que haya un momento en que las personas se pongan de pie, etcétera, para que el cuerpo, pues, por decirlo así, circule la sangre, haya un tiempo de respirar, un receso a nivel de nuestro cerebro y pueda entonces proseguirse la actividad. Esto es una de las recomendaciones, por eso lo importante de no solamente recibir un material escrito, sino también poder explicarlo, por detalles que a veces no están implícitos, pero sí explícitos en todo contenido pedagógico. A nivel de pedagogía, pues recuerde que en el sistema educativo venezolano la hora pedagógica es de 45 minutos o bloques de 90 minutos que implican 2 de 45. Esos son por los diferentes estudios científicos a nivel de enseñanza y aprendizaje que detectan y ayudan a entender el nivel de concentración dentro de un espacio de tiempo establecido. Aquí en cuanto a los recursos, quiero también destacar que recuerde cada maestro su espacio de clase, la decoración, recuerde también la forma en que va a distribuir a los estudiantes, pueden estar de forma frontal, semicircular, en tríos, en dúos, esto facilita el contacto visual. Así que verifique bien los asientos con que cuentan, las mesas, para poder hacer las distribuciones dependiendo de esa estrategia y de esa forma de enseñanza
que Dios le va a permitir en un momento determinado. Evaluación, el último elemento de una planificación de clases. ¿Por qué hemos considerado importante señalar algunos aspectos? Porque el maestro tiene que saber cómo va a valorar, qué valor va a dar ante el logro o no de los objetivos trazados en esa enseñanza. Cuando hay evaluación, se verifica el resultado del proceso educativo. Ya para la evaluación se recomienda utilizar algunas técnicas. Observación sistemática del proceso. Observe lo que va haciendo y usted va evaluando internamente, por decirlo así. Regístrelo, si le es posible. Interrogatorio, ya con una entrevista personal, un maestro se va dando cuenta de cómo entendió el alumno lo que pudo exponerle o enseñarle. Realice apuntes, reuniones personales, eso puede también ser a nivel de visitas. Esto va muy para con la iglesia, aunque en el sistema educativo secular también hay lineamientos que piden al docente visitar a sus estudiantes. Encuestas, permita que el estudiante intervenga o exponga alguna temática específica y usted va evaluando. Ejercicios de interpretación para verificar el grado de comprensión, de asimilación y la práctica de los contenidos. Recuerde algo importante, la evaluación debe ser de manera periódica, un proceso constante, continuo, y no solo al final de este, porque entonces se acumulan una serie de contenidos que es difícil a veces poder repasar o rememorizar. La educación cristiana es formativa, esto es parte de lo que debemos también acentuar, no es sumativa. Tenga cuidado con asignar números del 1 al 20, es decir, aprobaste, sacaste un 18, dependiendo del país, la ley que se aplica a nivel sumativo o numérico. La formación cristiana, como su nombre lo indica, es para formar el carácter moral y espiritual de las almas que están a nuestro cargo. Su evaluación entonces no depende de una medición numérica, sino de observación, de esos rasgos, esas características que se van forjando en la vida cristiana de esos estudiantes. Hay excepciones. Si se trata de una enseñanza cristiana a nivel de institutos bíblicos o teológicos, se requiere una evaluación numérica para acceder a otro año, a un nivel superior. Recuerden los docentes en ejercicio que me escuchan que esta evaluación numérica es la aplicada en todas nuestras escuelas, liceos y universidades. Pero también está la evaluación de los rasgos. Esa es parte de las leyes de educación que permiten o precisan una evaluación cualitativa, como también se le llama, y no cuantitativa. Proseguimos entonces con algo importante que cabe destacar, que la jornada de clase, cada sesión de enseñanza y aprendizaje, debe entonces distribuirse en 3 sesiones específicas. Maestros, recuerden planificar cómo inician, cómo desarrollan y cómo cierran la clase. Esos 3 momentos deben de ser organizados para que fluya, para administrar el tiempo, para administrar los recursos y las estrategias. En el inicio de la clase, todo maestro debe enfocar, debe de permitir que se despierte el interés. Lo va a hacer indagando, conocimientos previos, actitudes, habilidades, activar su disposición afectiva, es decir, captar ese interés, esas emociones, ese intelecto de esa persona y esa actitud para ese nuevo conocimiento y para las actividades que usted va a realizar. Dentro de esta área de inicio se da a conocer el tema de la clase. Cuando planificamos por escrito, pues colocamos qué tiempo nos vamos a llevar en el inicio o en la introducción de la clase. Esto lo dije y lo digo cuando estoy de forma presencial con ustedes. ¿Cuántos predicadores vemos que inician bien una actividad de enseñanza, pero luego no pueden desarrollarla o no pueden finalizarla, como decimos coloquialmente, con broche de oro, porque se le fue el tiempo o porque no planificó bien los momentos para su enseñanza? Luego viene el tiempo en sí de desarrollo. En el desarrollo se explican detalladamente los contenidos de la clase de forma progresiva, se utilizan las actividades y estrategias de enseñanza. De hecho, al inicio también hay estrategias. El maestro debe facilitar a los alumnos un tiempo para explorar y descubrir. El maestro no va a hacerlo todo. Él no va a hablar solo. Esta es, repito, parte de las estrategias y la forma de un aprendizaje significativo, como lo hemos visto en contenidos anteriores, donde el alumno, repito, descubra,
busque, indague por sí mismo las verdades y valores de la lección. Y finalmente el momento de la planificación de clase tiene que ver con el cierre. Allí se conocerán los logros alcanzados, se potencian los valores, las virtudes y actitudes que han aprendido para que ellos internalicen, hagan suyo lo aprendido y lo puedan transferir a su vida diaria. Ahí el maestro toma un momento para preguntas, respuestas, para reflexionar, para orar. Ya en este cierre el estudiante se apropia y asume hacia la vida diaria lo aprendido en este espacio llamado aula, llamado auditorio, llamado casa, donde se esté llevando a cabo el proceso de la enseñanza. En lo presencial he hecho esta pregunta a mis participantes. ¿Creen ustedes que en esta clase, esta enseñanza que estoy desarrollando con ustedes hoy, he aplicado o estoy aplicando estos diferentes momentos? ¿Usted recuerda de qué manera inicié esta enseñanza? ¿Recuerda cuando le hice la pregunta de si les toca a usted construir una casa, apartamento o edificio, qué materiales utilizaría? Pues allí estuve tratando de enfocar, de despertar su interés en algo de la vida diaria para llevarlo a esta verdad espiritual. Luego estoy entonces en el proceso de desarrollo, he estado tratando de que ustedes exploren citas bíblicas asignadas, de que ustedes pues descubran, analicen y respondan con las preguntas de aplicación, y eso es, apreciados maestros, activar allí la participación de una u otra manera. Aún, lógicamente, no hemos llegado al cierre, ya en la tercera parte estaremos dentro de este espacio de una enseñanza de la palabra de Dios. Pregunta hasta este momento para poder usted aplicarlo, deducir, interpretar y participar. Según lo estudiado en esta segunda parte sobre los elementos para la planificación de la enseñanza, quisiera que por favor analice qué pudiese suceder si al exponer una clase no se planifica alguno de esos elementos. Denos un ejemplo. Es decir, si usted considera que da una clase o se va a dar una clase y no se planificó el recurso, ¿qué puede pasar allí? Por favor, un ejemplo práctico, ya sea creativo, creado por su propia mente, o algo que usted haya experimentado u otra persona a quien usted haya observado que en un momento dado no contó con un recurso. O usted puede tomar un elemento como es, por ejemplo, no planificó las estrategias. ¿Qué pudiese suceder? O planificó una estrategia no acorde a la edad para la cual desarrollaba su clase. Y una segunda pregunta es, ¿y por qué es importante la evaluación formativa? En el material escrito hay una cita bíblica donde les refiero cómo Jesús tuvo chance, por decirlo así, de reunir a sus muchachos y evaluarse. Una evaluación ya sea de manera personal, pero de manera práctica. Por favor, responda en la mejor oportunidad que usted considere. Es entonces esta la segunda parte de la planificación de la enseñanza y estrategias de aprendizaje. Les invito a participar de la tercera y última parte en la próxima presentación en audio y video. Los puntos a tratar en esa tercera parte son etapas o momentos en que se distribuye una clase y habilidades comunicacionales que debe tener el que enseña. Soy la licenciada Norma Santana, muy agradecida por su atención. Queremos seguir adelante contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Dios les bendiga. Les espero dentro de esta próxima oportunidad que Dios ha de concedernos. Muchísimas gracias.